Hola, buenos días. Pues sí, vamos a hablar de genética, de edición genética en concreto. Y me diréis, ¿qué pinta estas fotos que os he puesto aquí con la edición genética? Pues os voy a mostrar un poquito cómo he llegado a lo que estoy haciendo hoy en día. En principio yo era una niña muy curiosa, me gustaban mucho las novelas de misterio, de detectives. Y en el año 93, cuando estrenaron la película de Jurassic Park, me fui la primera al cine a verla. Mientras veía la película, vi una escena en la que me quedé flipada, en la que se veían unos científicos con unos cascos y unos guantes manipulando la molécula de ADN y mezclando DNA de dinosaurios extintos con DNA de anfibios, para volver a la vida dinosaurios que estaban muertos desde hacía millones de años. Y dije, esto es lo que quiero hacer yo en el futuro. ¿Cómo lo hago? Lo que hice fue apuntarme en la Facultad de Biología de la Complutense y cuando terminé inicié una tesis en citogenética, en el CNIO. Aquí os he puesto un dibujo para que veáis que una célula contiene toda la molécula de ADN con toda la información que nos hace ser lo que somos. Tenéis en la fotografía de arriba una fotografía de una célula normal. Veis los cromosomas, que tenemos uno del padre y otra de la madre, que están todos muy ordenaditos y muy bien coloreados. La célula de abajo es una célula de un tumor y veis como todo ese orden y control se ha perdido. Perdemos, ganamos cromosomas, los cromosomas se rompen, intercambian fragmentos. En el año 2001, mientras hacía la tesis, se finalizó el proyecto Genoma Humano, en el que investigadores de distintos países fueron capaces de leer completamente la secuencia del genoma, y esto ha sido una gran revolución. En 2005 fui a hacer el postdoc en Cambridge y allí lo que intenté fue recrear esas mismas alteraciones que veíamos en la célula tumoral en un modelo de ratón. En ese año aquello era dificilísimo. Posteriormente volví a España, seguí trabajando en esas recreaciones de alteraciones y apareció este trabajo en el 2012. Este trabajo ha revolucionado el campo de la biología, de la biotecnología y todos los campos asociados. En ella, estas dos investigadoras lo que describen es un sistema inmune adaptativo de bacterias y lo combinan para hacerlo una herramienta de edición genética. Esto simplemente es un trabajo de curiosidad. Ellas estaban viendo cómo se defienden las bacterias frente a virus y descubrieron algo revolucionario. ¿Qué es esto? Un virus es incapaz de replicarse por sí mismo, necesita entrar dentro de una célula y utilizar su maquinaria para hacer virus hijos. Y ellas vieron que estas bacterias tenían un mecanismo de detectar el ADN del virus, cortarlo y eliminar el ataque. Vieron que había dos elementos, la nucleasa Cas9 y un RNA guía, que era el que llevaba al sistema una parte del genoma y lo cortaba. Y lo que decidieron fue utilizar estos dos elementos para producir cortes en el genoma y hacer una edición del genoma. Como veis, los circulitos rosas representan dónde va a ir este complejo en el genoma a producirme el corte. Y cambiando esos elementos voy a ser capaz de cambiar dónde voy a hacer el corte. Aquí veis un ejemplo de cómo se produce el corte y la célula, una vez que detecta que esto está cortado, entra en pánico, intenta repararlo sea como sea y ahí nos ayuda y nos produce la edición de genoma. Podemos eliminar genes, podemos recrear mutaciones que tiene un paciente, podemos introducir nuevos elementos dentro del genoma. Este paper apareció en el 2012, en el 2013 las primeras aplicaciones prácticas en células de humanos y células de ratón. Y en el 2014, utilizando esta tecnología, nuestro grupo, con otro grupo colaborador, fue capaz de recrear esas alteraciones cromosómicas que llevábamos años intentando hacer. Veis que con una nueva tecnología que hasta el momento no existía, fuimos capaces de hacer algo que hasta el momento era impensable. Una de las formas en las que medimos el éxito en ciencia son las publicaciones científicas. Y en esta gráfica veis cómo ha aumentado el número de publicaciones científicas utilizando esta herramienta CRISPR. Es algo sorprendente porque no solo funciona en ratón o en humano, funciona en cualquier tipo de organismo que se haya testado y hasta el momento algo era muy difícil.
Es una técnica que es muy nueva, como veis es del año 2012, tiene inmensas ventajas, pero también tiene inconvenientes. Es un sistema simple, barato, preciso. ¿Y para qué lo podemos utilizar? Por ejemplo, en el campo del cáncer podemos utilizar para estudiar las funciones de genes, para generar modelos que no tenemos hasta la fecha, tanto celulares como animales, para estudiar por qué se produce un cáncer o cómo puede atacarlo, para descubrir nuevas dianas terapéuticas, también como una herramienta de diagnóstico o para diseñar nuevas terapias. En nuestro laboratorio trabajamos en concreto en la generación de modelos, en el desarrollo de herramientas diagnósticas y en terapias. ¿Cuál es el futuro del CRISPR? Realmente el futuro del CRISPR ahora no se puede visualizar. Depende un poco de la imaginación de los investigadores. Es una herramienta tan versátil que con ella se puede hacer casi todo lo que nos pretendamos. Un ejemplo es, por ejemplo, en terapia del cáncer. Ya hoy en día se están probando ensayos en los que extraemos células del sistema inmune de un paciente, lo modificamos en el laboratorio para que esas células sean capaces de reconocer el tumor y lo ataquen, y las volvemos a meter dentro del paciente. Como os decía, es una tecnología muy nueva con un gran potencial, pero también inconvenientes. No sabemos todavía qué efectos puede tener modificar una célula a otra en un punto determinado o el otro, con lo que hay que seguir unas buenas prácticas, tener en la cabeza las consecuencias sociales y éticas, y una de nuestras funciones como investigadores es llevar a la sociedad en general esta tecnología, que sepáis lo que sirve, que sepáis para lo que se puede utilizar, y que realmente el que nosotros podamos investigar depende de la sociedad. La sociedad es la que da el dinero para que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo, con lo que es importante que la sociedad sepa lo que podemos hacer o dejar de hacer. Esta es la diapositiva más importante, el grupo de investigación con el que trabajo. Aquello de un investigador solo en un sótano como Marie Curie es algo del pasado. Ahora se trabaja en grupo, con mucha gente, colaboraciones nacionales, internacionales. Es un trabajo que llena mucho, es un trabajo que es muy demandante, que nos pide mucho, pero que cuando conseguimos responder a esa gran pregunta, la satisfacción personal es increíble, con lo que os animo a que si tenéis una vocación científica la sigáis y sigáis ese camino. Si queréis hablar conmigo, luego en el cara a cara podemos discutir sobre esto. Gracias.